Bueno, la idea de hoy es poder hablar un poco de esta actividad, que es la actividad minera, como una oportunidad del desarrollo de la provincia de Mendoza. Sabemos que la actividad minera estaba atravesada eh, por diversos escenarios no exentos de polémicas, pero lo que muchas veces no conocemos es realmente conceptos básicos sobre la actividad minera. Esto se debe mucho a que no somos una provincia minera, no somos un país minero, somos un país con minería, una provincia con algún pasado o antecedente minero de algún tipo de yacimientos de, de categorías menores, y esto hace que el gran desconocimiento que hay sobre el tema minero eh, nos lleve de alguna manera, a soslayar o a dejar de lado esta oportunidad que nos da la naturaleza de poder tener un potencial geológico que nos ayude a a desarrollarnos como provincia y contribuir a lo que es la diversificación de la matriz productiva. Es por esto que con la colega que me acompaña, que nos acompañamos en esta presentación, hemos querido hablar de dos enfoques distintos. De un lado, lo que es la minería, su potencial, algunos conceptos básicos, y por el otro lado, algo que la sociedad siempre reclama y de alguna manera lo utilizan como un fuerte argumento para estar en contra de la actividad minera, que es la responsabilidad. ¿No? Es decir, qué nivel de responsabilidad, qué grado de transparencia tiene la actividad minera. Recordando que responsabilidad viene de responder, viene de hasta dónde puede responder una compañía minera en lo que es el desempeño o el ejercicio de sus actividades. Entonces hemos dividido esta charla en dos partes. Primero voy a hablar yo de lo que son principios o conceptos básicos, que muchos de los que están acá ya conocen, pero me parece interesante refrescarlos. Y por el otro lado, la doctora González va a, de alguna manera, abordar todo esto que tiene que ver con la responsabilidad, la transparencia, el compliance, que es tan necesario de conocer y, sobre todo, repetir o difundir ante esta creencia de que existe con respecto a la actividad minera, lo que voy a hablar yo, un estado de anomia, es decir, que no está de ninguna manera regulada la actividad minera, esa es la creencia, y por el otro lado, esa también falsa percepción de que las empresas mineras son irresponsables, ¿eh? Vidriosas, opacas, entonces es muy difícil poder establecer cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, pero sobre todo cuáles son sus obligaciones. Entonces, para comenzar, vamos a analizar principios básicos que tienen que ver con el derecho minero. El principio del dominio de las minas. Y acá me voy a detener muy poco, porque también hay una falsa percepción de que las minas son de las empresas. Muchas veces me ha tocado leer por ahí de que estas minas son de la empresa tal o cual o de grandes intereses transnacionales que son los dueños. No, miren, las minas son, conforme lo establece el Código de Minería en su artículo 7, las minas son del dominio privado de la nación o las provincias según donde ellas se encuentren. O sea, este es el primer principio que quiero dejar muy en claro. Las minas pertenecen, en el caso de las que están situadas en Mendoza, pertenecen a todos los mendocinos. No pertenecen a grandes empresas transnacionales. Estas empresas son simplemente concesionarios que responden jurídicamente a los preceptos que establece el Código de Minería y están bajo la órbita de control de las autoridades concedentes en cada una de las provincias. En este caso, de la provincia de Mendoza, de la Dirección de Minería. Además, en lo que hace su parte ambiental, de la Dirección de Protección Ambiental y de todos los organismos que conforman la administración pública provincial. Este es el primer punto que tenemos que tener muy en claro. ¿A quién pertenecen las minas? Cuando hablamos de dominio,
Recuerden ustedes que la palabra dominio viene de dueño. Es decir, ¿quién es el dueño? El dueño somos todos los mendocinos. No son las empresas transnacionales, ¿no? Somos todos los mendocinos. El segundo punto a analizar es si la minería es una actividad confiscatoria. ¿Por qué digo esto un poco, de alguna manera, desafiante? Porque parecería, seguimos con las apreciaciones falsas, de que la actividad minera se superpone o de alguna manera se impone sobre la propiedad civil, sobre la propiedad superficial. Y parecería ser, y esto también es el germen de mucha gente que está en contra de la actividad minera, de que la minería, de alguna manera, si en un territorio, en un inmueble, existe una mina, bueno, el dueño del inmueble no le queda más remedio que capitular y soportar la actividad minera como si fuese, repito, confiscatoria de sus bienes. Esto no es así. El Código de Minería ha dispuesto determinadas herramientas que después, si ustedes quieren, en el momento que dejemos abierto para poder charlar un poco y poder escuchar sus inquietudes, el Código de Minería ha dispuesto de dos herramientas fundamentales, como son la servidumbre minera, es decir, no se puede iniciar ningún trabajo, estas empresas no pueden iniciar ningún trabajo hasta tanto tengan este derecho, que es el derecho de servidumbre, es decir, esta restricción que tiene el concesionario minero para con un inmueble ajeno, es decir, de un tercero. Desde ya adelanto que para obtener la servidumbre, el requisito fundamental que pide el Código de Minería es la previa indemnización. O sea, no puede entrar el minero de forma impulsiva y despiadada a una propiedad civil o a una propiedad superficial, a un inmueble, a una finca, a un campo, si no previamente haya pagado la indemnización. Y la otra herramienta es la expropiación minera. Por lo tanto, que podemos concluir que la minería lejos está de ser una actividad confiscatoria, sino que el Código de Minería ha querido balancear muy bien lo que son los derechos y obligaciones tanto del minero como del superficiario o el dueño del suelo. Tercer principio básico que quiero tocar. ¿Qué son las minas? ¿Qué son las minas? Las minas son inmuebles. Y acá hay que diferenciar lo que es un depósito de mineral o un criadero de lo que es un yacimiento, que es la parte de ese criadero en donde se puede desarrollar esta actividad o se puede extraer el mineral. Si bien este concepto, tal vez geológicamente no es el más adecuado, es el que establece nuestra ley, nuestro Código de Minería. Las minas son inmuebles, pertenecen, como dije en el primer punto, al Estado, nacional o provincial, según donde se encuentren, y son concesionadas a los particulares, porque aquí hay que mencionar un artículo clave del Código de Minería, que es el artículo 9, que establece que el Estado no puede ser concesionario minero. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el Estado no puede ser concesionario minero? Bueno, el fundamento filosófico que anida detrás de esta prohibición está relacionado a que la actividad minera es una actividad aleatoria, es decir, tiene un importante riesgo económico y el Estado obviamente tiene otras prioridades antes de poder participar en esta suerte de ruleta que es encontrar un yacimiento, una mina, y después, bueno, el alto costo que tiene poder desarrollar una mina. El Estado, como decía recién, tiene otras prioridades como salud, educación, seguridad, y no podría, de alguna manera, dilapidar sus recursos en estas actividades tan aleatorias y tan riesgosas. Bien, seguimos. Bueno, ¿y las minas cómo es? O sea, se las damos a las empresas libremente y ellas hacen lo que quieren, después no las podemos sacar más.
como muchas veces se escuchan estas críticas. No, los mineros vienen, toman determinadas minas, después no se los saca más, una vez que le dan las minas es para siempre, no se le puede exigir nada. Bueno, otro, otro mito, otra falsa apreciación. Las minas se conceden a los particulares, pero estos, para poder conservarlas, tienen que cumplir determinados requisitos que están preestablecidos en la ley. Estos requisitos son el pago de un canon anual, que nunca hay que confundirlo con la regalía, que esto es una trampa que muchas veces los detractores de la actividad rápidamente salen a expresar, que por unos pesos se llevan todo. No, están confundiendo lo que es el canon, que es nada más que una expresión de voluntad, es decir, una expresión del concesionario de querer seguir siendo concesionario, y lo confunden, muchas veces maliciosamente, con la regalía, que es una contraprestación que da el concesionario minero por el aprovechamiento de un recurso no renovable como es el recurso minero. Son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, como condiciones de vigencia, o condiciones de amparo, o condiciones para garantizar o asegurarme la concesión, tenemos el pago de un canon anual y una obligación de invertir capitales en la mina. Por eso se llaman capitales de inversión fija. Esas inversiones fijas tienen que estar destinadas a establecimientos, a caminos, a todo lo que es el campamento, obras de laboreo minero. Es decir, es una inversión que tiene que estar destinada al inmueble mina. De esta forma, nuestro código quiere garantizar de que no solamente el concesionario mantenga su interés pagando un canon, sino también que invierta en esa mina que no es de él, sino que es, en este caso que estamos en Mendoza, de todos los mendocinos. Estos son los requisitos y el objetivo de este sistema de amparo es que las minas se conceden para ser trabajadas. Las minas no se conceden para una especulación inmobiliaria. Las minas se conceden para ser trabajadas. El legislador ha querido garantizar esto con estas condiciones de amparo que acabo de enunciar. Bien, el tema ambiental, rápidamente también. Porque parecería ser también otra percepción, es que, ustedes lo deben haber escuchado, el minero viene, no paga nada, se lleva todo y saquea y seca. O sea, minería saqueante, secante, contaminante. Por lo tanto, parecería que el tema ambiental no es importante. Y yo le diría que es fundamental. Además, ahí he puesto cuál es su importancia, cuál es su origen. Su origen es nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. En el año 1994, el artículo 41 determinaba o consagraba, mejor dicho, el derecho que tiene todo habitante a un ambiente sano y equilibrado, apto para que las actividades productivas puedan satisfacer las necesidades actuales sin perjudicar la de las generaciones futuras. Eso dice el artículo 41, que no es ni nada más ni nada menos que la definición de sustentabilidad, el paradigma ambiental. ¿Qué es la sustentabilidad? Cuando nosotros hablamos de algo sustentable, es algo que está en equilibrio, que se sustenta por sí mismo, que se mantiene. Ese equilibrio, en lo que hace a la parte ambiental, está sentado en tres grandes pilares que tienen los tres la misma importancia. El cuidado del ambiente, el desarrollo económico, la participación social. Pero fíjense ustedes que cuando digo sustentabilidad, es que los tres tienen que estar al mismo nivel, porque si no se pierde el equilibrio, ya no es sustentable. Provincias como Mendoza, en donde tiene prohibida la minería metalífera, de una forma artera, como es con la ley 7722, no es una provincia sustentable. ¿Por qué? Porque ha priorizado el cuidado del ambiente por sobre el desarrollo económico.
que ni siquiera tenemos el gran ambiente cuidado, cuando tenemos innumerables problemas ambientales que no tienen que ver con la minería. Pero como se dice, a mi modo de ver, muy ciertamente, no hay peor impacto ambiental que el hambre y la pobreza. Por lo tanto, no puede haber sustentabilidad. Este concepto de la sustentabilidad no es mío. Está en el artículo 41 de la Constitución. Repasemos qué dice. Derecho de todo habitante a un ambiente sano y equilibrado. Eso, ahí tenemos el tema ambiental. Apto para que las actividades productivas se desarrollen. Desarrollo económico. Satisfaciendo las necesidades actuales sin perjudicar la de las generaciones futuras. Ahí tenemos el componente social. Y esto tampoco es una creación del constituyente del año 94. Esta es la definición de sustentabilidad del informe Brundtland, de la Conferencia de Río de 1992. Por lo tanto, a ver, este mandato constitucional, la primera actividad industrial que tomó el guante de este desafío fue la actividad minera, con la ley 24.585 del año 1995. Fíjense ustedes, no llevaba un año la reforma constitucional de este artículo que acabo de citar, y ya la actividad minera tenía una ley ambiental propia. Y hoy, 9 de diciembre del 2020, es la única actividad industrial que tiene una ley ambiental propia, la única, que se ha autorregulado. ¿Y cuál es la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación en la provincia, tenemos una autoridad compartida entre la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, que son las que van a recepcionar lo que todo concesionario minero debe presentar antes de iniciar sus trabajos. Esto es un informe de impacto ambiental. Es decir, yo tengo que presentar un informe en donde voy a describir qué quiero hacer, es decir, cuáles son los trabajos que yo planteo, dónde los quiero hacer, cómo es el ecosistema, el área en donde yo quiero realizar estos trabajos, qué potenciales impactos voy a producir y cuáles van a ser las medidas que yo voy a tomar para prevenir esos impactos. Si no puedo prevenirlos, mitigarlos. Si no puedo mitigarlos, reparar o recomponer el ecosistema. Este informe de impacto ambiental tiene como objetivo lograr lo que se llama la declaración de impacto ambiental, conocida vulgarmente como DIA. La DIA es la licencia ambiental que yo necesito para poder ejercer el derecho minero que me han concedido. Sin esta licencia ambiental, yo no puedo iniciar ningún trabajo, no puedo remover una piedra. Reflexionemos cuántas actividades industriales tienen estas restricciones, ¿no? Para después tener que leer o escuchar que la minería no tiene controles. Por eso yo quise incluir dentro de esta presentación el tema ambiental. Y por último, la participación ciudadana. Porque también parecería que estas decisiones de otorgar esta licencia ambiental corren por cuenta de la autoridad de aplicación. Por lo tanto, el mismo gobierno o el mismo poder ejecutivo, del cual no confiamos, porque no creemos en los órganos de control, no creemos en los órganos de control que tienen que ver con la minería, pero esas mismas personas controlan a los hidrocarburos, al turismo, a la gastronomía, a los aviones, que confiamos que cada vez que despegan van a aterrizar, y ahí sí confiamos. Esas mismas personas inmediatamente se vuelven probas e intachables, pero cuando controlan la minería seguramente la van a controlar mal. Yo me pregunto sobre la actividad o sobre la industria farmacéutica, ahora que estamos viviendo en una época de pandemia. Cada vez que nos suministran una droga, o ahora que prontamente nos van a vacunar,
Ahí sí creemos en los organismos de control, ¿no es cierto? Ahí sí, pero en la minería no. Teniendo en cuenta que la industria farmacéutica mueve infinitamente más recursos económicos que la minería, ¿no? Hay una doble vara, hay un doble estándar. Por eso, la ley incorpora también la participación ciudadana. No solo en lo que es la formación de la voluntad al momento de emitir la declaración de impacto ambiental, porque la ciudadanía participa a través de una consulta pública y posteriormente a través de una audiencia pública, sino también luego en la posibilidad de controlar a través de lo que se llama la red de vigilancia ambiental, que está estipulada en el artículo 34 del decreto 820 de la provincia de Mendoza. Bueno, ¿qué recursos tenemos los mendocinos? Porque estamos hablando, bueno, podemos interesarnos, nos parece que la minería es algo realmente conveniente, bueno, podría ser, pero ¿tenemos minería en Mendoza? Bueno, yo acá agradezco a la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros que hizo este trabajo, en donde estableció una, una especie de auditoría de cuáles son los proyectos más avanzados que tiene Mendoza. Fíjense ustedes, nosotros tenemos 3 minas en un estado, por ejemplo, tenemos Sierra Pintada, Paramillos, Agua Botada, que son minas en donde ya ha habido actividad minera. Paramillos, estamos hablando de Paramillos de Uspallata, ya ha habido actividad minera, son minas que han estado trabajando. Tenemos también proyectos ya factibilizados, es decir, proyectos que ya sabemos cuál es su ubicación, es decir, cuáles son sus recursos, ya están medidos. Son proyectos que podrían en poco tiempo empezar a funcionar. En este estadio tenemos las minas de San Jorge y Don Sixto. Tenemos proyectos en exploración perforados. ¿Qué quiere decir? Que son proyectos que si bien no han terminado su etapa de factibilidad, tienen información geológica que nos demuestran que son proyectos interesantes. Pido disculpas acá, me están escuchando prominentes geólogos que seguramente me van a saber disculpar mi ignorancia como abogado para hablar de temas que tienen que ver más con la geología o la ingeniería de minas, pero bueno, he aprendido muchos de ellos también. Proyectos, repito, en exploración ya perforados, tenemos Paramillos Norte, tenemos Las Choicas, Santa Clara, Yalguarás, un proyecto de cobre en Uspallata, y tenemos proyectos en exploración sin perforación, es decir, todavía proyectos que, si me permite la expresión, están más verdes, más atrasados, y ahí podemos nombrar Picos Bayos, Papagayos, Cerro Amarillo, El Seguro, Maitencillos, para nombrar algunos de los proyectos mineros. Ahora bien, ¿podemos medir estos recursos de alguna manera? ¿Podemos sacar algún número? Sí, podemos sacarlos. Fíjense ustedes que aquí les comparto esta filmina, solamente teniendo en cuenta Don Sixto y Santa Clara, el valor del mineral que está contenido ahí, nosotros tenemos unos 4.500 millones de dólares enterrados, enterrados, que para poder salir necesitamos, o sea, para poder sacarlos, extraerlos, necesitamos aproximadamente unos 600 millones de dólares. Y acá no quiero leer a todos, pero ustedes pueden apreciar los distintos proyectos como Paramillo, Picoballo, Papagayo, Barroso, Universidad, cuánto es el valor del mineral y cuánto necesitaríamos invertir. ¿No? Y yo me voy a ir al pie, para no ser tampoco tan extenso y dejar a mi colega también con un tema tan importante como el que tiene ella para desarrollar. Pero me quiero ir al pie nada más. Fíjense el valor bruto del mineral en solo 20 proyectos que han sido auditados por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. Tenemos cerca de 350.000 millones de dólares enterrados. ¿Les parece a ustedes que esto es sustentable? ¿Que Mendoza es sustentable? Con cada vez mayor, una pobreza creciente, teniendo esto bajo nuestro suelo. Y una inversión aproximada para poder, porque claramente, a ver, quiero aclarar algo, toda esta cifra sideral de dinero es
no es de hoy para mañana, todo esto necesita, ya vamos a ver, son mediano, largo y larguísimo plazo. Pero no solo eso, sino que también necesitamos que alguien invierta, porque sin inversión el mineral va a seguir estando ahí, nadie lo va a extraer. Nosotros necesitamos una inversión para abrir todo esto de alrededor de 16.000 millones de dólares. Cuando nosotros vemos que en la provincia, cuando llega un inversor de $1 millón, hacemos sonar las campanas, los clarines, descorchamos champán, salimos en las tapas de los diarios, $1 millón. O el gobierno provincial que sale al gobierno nacional a pedirle rescate que le dé miles de millones de pesos para poder pagar aguinaldos, sueldos. Esto es lo que nosotros tenemos bajo nuestro suelo y esto es lo que necesitaríamos atraer para poder invertir. Pero ¿cómo atraemos a estas inversiones sin darles seguridad, sin darles garantías? De eso va a hablar mi colega, la doctora González. Fíjense ustedes lo que les decía recién, a mediano y largo plazo. Nosotros podemos, si comenzáramos hoy, de acá a 5 años, tendríamos 7 minas produciendo, podríamos tener 7 minas produciendo, Sierra Pintada, San Jorge, Don Sixto, Paramillo Uspallata, Elisa, Paramillo Sur y Hierro Indio, y tendríamos una producción anual de alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. Hoy Mendoza no los tiene eso, no lo tiene. Solo con 7 minas. Y a los 10 años, porque le incorporamos 8 minas más, Papagayo, Santa Clara, Barroso, Cerro Amarillo, etc., serían 5.200 millones más, cerca de 6.400 millones anuales de producción. Por supuesto, para lograr esto necesitamos cambiar la ley, ¿no? Con la ley que tenemos hoy, lleven todo esto a cero. Cero. El empleo, veamos, ¿genera empleo la minería? Bueno, ahí tenemos unos números. Mano de obra estimada para todos los proyectos, construcción en forma directa, entre directa e indirecta, cerca de 130.000 puestos de trabajo. En la producción, que siempre es muy menor, a ver, la construcción por ahí genera una expectativa un poco desorbitada, porque claramente en la construcción se requieren más puestos de trabajo, pero en la producción, es decir, lo que tiene más durabilidad o más permanencia, estamos hablando acerca de 40.000 puestos de trabajo, que tampoco Mendoza los puede producir. No los puede producir. Ni con la industria del conocimiento, otros legisladores que hablan de las bondades del aceite de cannabis, otro que habla, o sea, sí, todo suma, pero nada suma como este número. Y ahí ven, para los 6 primeros proyectos, 5 años. ¿Queremos salir de esta situación de la pandemia? ¿Queremos salir rápido? Bueno, 5 años, no es tanto. En 5 años podríamos tener en la construcción 17.000 puestos de trabajo y en la producción unos 8.000 puestos de trabajo. Estables, estables. Hoy, para nosotros o para la clase política, Portezuelo del Viento es el maná que baja del cielo. Son 3.000 puestos de trabajo, construcción. Es decir, en 5 años, que es lo que tardaría aproximadamente en construirse Portezuelo, la minería quintuplica Portezuelo del Viento. Quintuplica Portezuelo del Viento. Bueno, de esto no voy a hablar mucho porque no quiero extenderme, pero simplemente para que sepamos algo que dije cuando comencé la charla. La minería no sufre de este fenómeno de la anomia. Anomia quiere decir sin normas, es decir, que nada la controla, no tiene ninguna ley que controle la minería. Bueno, ahí tienen una rápida matriz legal de las principales disposiciones que rigen a la actividad minera, más allá de las que va a hablar la doctora González enseguida, pero las que son estrictamente mineras. Código Minera de la Nación, un Código de Procedimiento Minero de la provincia de Mendoza, una ley provincial del ambiente, que es la ley 5961, cuyo decreto reglamentario es el 820 del año 2006, bueno, la ley 7722, que es la que pone un dique o una valla
inalcanzable para el desarrollo de la minería, y todas las normas habidas por haber que tienen relación con la actividad minera, como son las impositivas, las fiscales, es alcanzada la minería por todas las normas. Digo esto porque también está el mito de que no pagan impuestos. O sea, la actividad minera es una de las más, si no la más, regulada de las actividades industriales. Por último, para ir concluyendo, ¿es posible el desarrollo de la actividad minera en Mendoza? Bueno, respondámonos. ¿Tenemos potencial geológico? Lo acabo de mostrar con solamente 20 proyectos, que son los que están, minas que han estado en desarrollo o en funcionamiento, proyectos factibilizados, proyectos con exploración avanzada e información geológica, con perforación, y proyectos sin gran información geológica, pero que tienen claramente una buena perspectiva de desarrollo. Por lo tanto, el primer punto tenemos que responderlo afirmativamente. Tenemos un potencial geológico muy importante, tal vez uno de los más importantes de Argentina, siendo Argentina una de las 6 reservas minerales más grandes del mundo. Creo que pudimos responder el primer punto. ¿Autoridad de aplicación tenemos o es un caos? También hablamos de que tenemos una autoridad de aplicación en lo que refiere a las concesiones mineras, que es la Dirección de Minería, y en lo que refiere al tema ambiental, lo que es la Dirección de Minería conjuntamente con la Dirección de Protección Ambiental. Un plan estratégico minero, yo quise poner este punto para comentarles a ustedes que después de muchos pedidos del sector, finalmente este año la Nación, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Minería de la Nación, ha llamado a la formulación de un plan de desarrollo estratégico minero. Este plan de desarrollo estratégico lo que pretende es poder pensar la minería argentina de aquí a 30 años. Para lo cual ha llamado a distintos actores, yo tengo la suerte y el honor de ser uno de esos convocados, a integrar esta mesa para que en marzo del 2021 tengamos un plan de desarrollo estratégico y que de alguna manera veamos a la minería ya no desde los ojos de una provincia sí, otra no. Imagínense que el inversor extranjero, cuando viene a invertir en Argentina, es muy difícil entender de que en San Juan la minería está bendecida. 160 kilómetros al sur está prohibida. 300 kilómetros más al sur hay que ver. 400 o 450 está prohibida. En Santa Cruz está perfectamente permitida. No puede haber este mosaico de provincias en donde no pueden ni siquiera unificar criterios acerca de si Argentina quiere despegar como país minero o no. Bueno, esa es una de las proclamas o las premisas de este plan de desarrollo estratégico. Y por último, la ley 7722 para responder. Empezamos la primera pregunta. ¿Es posible el desarrollo de la actividad minera en Mendoza? Por su potencial geológico, un rotundo sí. Vamos al último punto, la ley 7722. Un rotundo no. Un rotundo no. Y no porque lo opine yo. La ley 7722 acaba de cumplir 13 años, en los cuales no se ha podido desarrollar ningún proyecto minero. Ninguno. Algo debe pasar. En 13 años no ha venido ninguna empresa a invertir. Algo debe pasar. Las autoridades de aplicación no han avanzado con ningún informe de impacto ambiental hacia la declaración de impacto ambiental. Algo debe pasar. Ese algo que debe pasar es la ley 7722, que mientras rija así como está, no va a permitir este desarrollo minero, estas inversiones y esta captación de mano de obra que yo relataba recién. Para concluir, yo quería compartir con ustedes este proyecto minero en Nueva Zelanda, la mina Marta, Waihi, para todos aquellos que dicen que la actividad minera no puede convivir con la agricultura, con la ganadería.
Fíjense ustedes, ahí tienen un open pit en el medio de una ciudad neozelandesa. Fíjense ustedes cómo no pueden convivir. Perfectamente puede convivir si se aplican los requisitos legales, si se controla como se debe y si se entiende que la minería no es una maldición. La minería es una bendición para aquellos países que han sido de alguna manera tocados por la varita mágica de un potencial geológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Le vamos a pedir al hospedador a ver si me puede habilitar la pantalla para que pueda iniciar en este ratito que nos queda. ¿Cómo no? Bueno, vamos a empezar con este tema que ya ha dado una excelente introducción Raúl, más que nada haciendo hincapié a cuáles son también las ventajas y cómo compliance puede introducirse para poder mitigar los efectos que genera este desprestigio social que en cierta medida tiene esta actividad que de por sí es muy rentable y muy satisfactoria, más aún en el país en el que nos encontramos, que necesita de inversiones y necesita de capital y de dólares nuevos. No solamente, como decía Raúl, genera beneficios a nivel económico por la existencia misma de la misma, por las regalías que le genera por el pago de este canon, sino también porque aumenta la calidad y el nivel de vida de todos los trabajadores, ¿no? Y adentrándonos en lo que es especialmente la ley nacional que existe en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo quería hacerles especial referencia a el tema de la ley 27.401 en nuestra provincia de Mendoza. Además tenemos una ley que se ha adherido a esta ley nacional de responsabilidad penal, y en qué medida esta legislación puede ayudar en cierta medida a la actividad minera. En principio, el objetivo de la ley es, con un modelo de autorresponsabilidad, es decir, estableciendo algunos parámetros para que cada una de las empresas privadas y todas las personas jurídicas privadas tengan un programa de integridad, las mismas tienen que autorregularse teniendo en cuenta los parámetros que establece la ley nacional. En modelos de autorresponsabilidad, porque en principio la empresa va a responder en primer lugar por la transparencia que existe con las contrataciones que realiza, sea con proveedores particulares o con el Estado específicamente, para prevenir la comisión de ciertas infracciones, ciertos delitos que ocurren en el seno de la organización. Y así, en cierta medida, generar algún tipo de ayuda al Ministerio Público Fiscal en la persecución de esos delitos y el castigo de los mismos. En principio, estos delitos pueden y están estipulados todos en el ámbito de la corrupción, es decir, esta ley tiene un matiz netamente anticorrupción, pero generalmente teniendo en cuenta los riesgos de cada una de las actividades, esta legislación se puede ir adaptando a cada uno de los rubros, y en particular en lo que es la actividad minera resulta de importancia porque no solamente tiene los riesgos propios de la corrupción, en la medida en que desde el momento en que presenta el informe de impacto ambiental y hasta su declaración tiene relación con funcionarios públicos, entonces esa relación tiene que estar perfectamente controlada por parte de la organización a fin de no dar lugar a hechos de corrupción, sino que también se tiene en cuenta, por ejemplo, en lo que es este rubro, lo que son los riesgos medioambientales. Entonces son riesgos que la empresa tiene que mitigar y tiene que establecer ciertos mecanismos, ciertas políticas y protocolos para mitigar y controlar los efectos que se deriven en el caso de que ocurra. ¿Cuál va a ser la responsabilidad que establece esta ley para el caso de que ocurra algún delito
derivado de la corrupción, bueno, la responsabilidad va a ser directa o indirecta. Cuando la empresa participa de esa manera y recibe la ventaja del hecho de corrupción, o incluso va a ser responsable la persona jurídica cuando un tercero actúe en su nombre y representación y la empresa lo hubiese ratificado esa gestión, aunque sea de manera tácita. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la responsabilidad por los hechos posteriores que pueden acarrearle algún tipo de responsabilidad, aun cuando no lo supiese o no lo hubiese consentido de manera expresa. Solamente va a quedar exenta de responsabilidad la persona jurídica cuando la persona humana lo hubiese cometido este delito solamente en su exclusivo interés y beneficio, sin que genere ningún tipo de provecho para la organización. ¿Cuáles van a ser los delitos que va a tipificar esta norma y de los cuales la ley provincial ratifica? Bueno, van a ser los 4 primeros en general: cohecho, negociaciones incompatibles, concursión, enriquecimiento ilícito de funcionarios. Ahí sí tiene una relación muy directa con el contacto con la administración pública, sea nacional o provincial en nuestro caso. Pero el último punto sí cobra relevancia porque ya es un tema más contable, más interno de la compañía, que son los fraudes que se generan por los balances e informes falsos agravados. Eso tiene lugar en un antecedente en la legislación norteamericana, que es con la ley Sarox, que a raíz del caso Enron, en donde hubo un fraude muy grande a los inversores y a los accionistas en general, bueno, se dicta esta normativa que lo que tiende es a penar a las personas jurídicas en el caso de que maquillen sus estados contables a fin de obtener ventajas y también maquillan sus deudas y sus pasivos. ¿Cómo se va a tener en cuenta la graduación de las penas en estos casos? Lo determina en un artículo que habla de el incumplimiento de las reglas y procedimientos internos. Esto es importante a raíz de que la propia empresa, en este caso la empresa minera, es la que va a hacer esta autorregulación, que en cierta medida es regulada porque la ley establece algunos parámetros a tener en cuenta, pero son lineamientos muy generales para que pueda abarcar a la totalidad de las empresas. Y la omisión de vigilancia de esos controles va a ser lo que acarrea la responsabilidad de la persona jurídica, independientemente de la persona humana. Estos parámetros que termina el artículo 8 no solamente van a servir para establecer la graduación de la pena en el caso de que se atenúe la misma, sino para eximir de responsabilidad y de pena a la persona jurídica. El programa de integridad es el núcleo central de lo que establece la legislación, que va a ser este conjunto de acciones, de protocolos y de políticas internas que se va a establecer la propia compañía para su personal, sus colaboradores, como se habla en lenguaje de compliance, es decir, todos aquellos que participan a la consecución del fin y el objetivo que tiene la empresa, y establece una etapa de prevención, de detección y de respuesta frente a un riesgo. Ese riesgo, como les dijimos, puede ser estrictamente para evitar la sanción penal en el caso de la 27401 o para generar efectos positivos, por ejemplo, en el ámbito social o de responsabilidad social corporativa, para el caso de los riesgos, por ejemplo, medioambientales. Entonces siempre va a ser un ciclo de DENIM, básicamente de hacer una actividad de prevención con un mapa de riesgos, para así poder hacer la detección de los riesgos propios, también incluso dentro de la actividad del sector en donde se encuentra o del rubro, y cuál va a ser la respuesta o la remediación frente a ese riesgo. Si la empresa va a tomar una actitud de abandonar el riesgo, si va a poder mitigarlo, transferirlo a un tercero, en el caso de que lo pueda transferir a alguna compañía de seguro, por ejemplo, pero en ese caso se transfieren los riesgos económicos, no el riesgo reputacional, y nosotros acá lo que queremos en este rubro es aumentar la reputación, es decir, generar mayor confianza y credibilidad por parte de lo que son los stakeholders, más que nada lo que es la comunidad, la sociedad, que es la que en principio tiene mayor rechazo porque la normativa existe, y en su gran mayoría es buena, salvo algunas excepciones, como marcaba el doctor Rodríguez, pero la normativa existe, los controles existen, la posibilidad de que el ciudadano controle, se apersone en la mina y pueda generar una inspección in situ de visu, también existe, por ejemplo, en el caso de la normativa de Mendoza. El tema es generar la conciencia y la concienciación, como se dice en el lenguaje de compliance, de estos actores
que muchas veces por desconocimiento e incluso la normativa generan actitudes de rechazo o manifestaciones en contra. Entonces, una actitud para remediar este riesgo que existe, no es latente, sino es patente en este rubro, es generar mayores capacitaciones ya a lo que es la sociedad y la comunidad en general. Eso no solamente, digamos, es bueno que lo realicen las empresas, pero también tiene que ser una actividad que sea fomentada desde el sector público. ¿Cuáles son los elementos que va a tener que contener este programa de integridad? Tiene elementos obligatorios y tiene elementos voluntarios. Elementos obligatorios va a ser, por ejemplo, contener un código de ética, es decir, cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser los valores, en qué se va a basar la compañía para hacer la gestión, cuáles van a ser los principios rectores que van a regir dentro de la actividad, por ejemplo, la transparencia, la responsabilidad social, corporativa, acciones en beneficio o para remediar el medio ambiente, o sea, cuál va a ser la perspectiva y cómo se va a revestir la empresa. Integridad en las licitaciones, que eso es muy importante porque en la medida en que la mina, las empresas mineras tienen contacto con funcionarios públicos cada vez que hay controles, con la policía minera y demás, generar cuáles van a ser los mecanismos de control y cómo se va a gestionar, cuál va a ser el procedimiento y el protocolo que va a tener esa persona de la empresa cada vez que se relacione con un funcionario del Estado. Todo esto tiene que estar debidamente documentado, pero es lo que va a generar mayor transparencia y credibilidad, por lo menos en la gestión de la empresa. Y la capacitación y el entrenamiento, en principio, para dar a conocer dentro de su propia empresa, con sus colaboradores, cuáles van a ser estos lineamientos, cuál va a ser el código de ética y demás, para que efectivamente sean aplicados y no sea algo de maquillaje o para que sea para cumplir la ley y nada más, sino que efectivamente se aprenda por cada uno de los miembros cuál es el contenido. Todo esto también necesita lo que es el apoyo de la dirección, es decir, de la alta dirección o el top management de la empresa, que generalmente las empresas mineras, como son capitales extranjeros, las matrices se encuentran ubicadas en el exterior y hay muchos países que, por lo menos lo que es anglosajones y países de Europa, que ya cuentan con normativa de compliance hace más de 30 años, entonces lo que hacen es ya tener esta normativa implementada y las filiales que ya se encuentran en nuestro territorio argentino tienen esos programas de integridad adaptados por lo menos a la legislación extranjera para no ser pasible de sanción o multas por incumplimiento de temas de compliance. Entonces, en ese caso, necesitamos que desde las filiales también se empiece a generar esa digamos, en inglés sería como hacer un spread, digamos, diseminar ese contenido con lo que son sus stakeholders y con lo que son sus proveedores, para que se empiece a generar esa cadena de valor. Sí, también necesita la existencia de una línea de denuncias para denunciar justamente irregularidades o faltas que ocurren dentro de la compañía y una protección de esa persona que denuncia. Asimismo, también contar con un procedimiento de investigaciones internas que tiene que necesariamente acarrear una sanción en caso de que sea culpable, que todo este procedimiento tiene que estar documentado. Y la debida diligencia de terceros es un aspecto muy interesante porque justamente las empresas mineras, como son filiales de empresas radicadas en el exterior, están solicitando a sus contratantes argentinos que cuenten con programas de integridad, justamente para mitigar riesgos, no solamente normativos, por el riesgo normativo que existe ya en nuestro país, por la volatilidad que existe en nuestras normas, sino también para protegerse de futuras condenas o investigaciones que se puedan generar desde el extranjero. Entonces, no solamente se está pidiendo a los contratantes directos, como puede ser una empresa geofísica y demás, algo que necesite de manera directa, sino que incluso se está pidiendo hasta los estudios jurídicos que cuenten con programas de integridad, aunque sean normas básicas para debida diligencia de terceros. Contar con un responsable interno, que en ese caso puede ser un asesor que actúe de manera interna o externa, pero es el que se va a encargar de la vigencia y de la eficacia del programa de integridad en la organización, y todo esto necesita un monitoreo continuo, un monitoreo que se tiene que amalgamar con los controles que ya, por ejemplo, en el área de auditoría se generan de manera
mínimamente trimestral, pero generalmente los controles de auditoría son más contables, más financieros, y el oficial de cumplimiento lo que se va a dedicar es al cumplimiento global del programa Interia, que abarca mucho más riesgos. Bueno, en el caso, decimos, de las empresas mineras, es más o menos lo que yo ya les estaba adelantando, que necesitan y les sirve la implementación de este tipo de programas de cumplimiento normativo para generar no solamente una cultura ética dentro de la organización, sino también generar un mejor impacto, un mayor impacto reputacional en el sector o en el lugar donde se quiere desempeñar. No solamente sirve de esa manera, sino que también en la medida en que todos estos stakeholders, esta comunidad, esté al tanto de la normativa, que incluso se puede publicar a través de la página de la empresa, generar boletos y demás, va a generar también un control indirecto por parte de la comunidad. Siempre va a ser un control mucho más efectivo que el rechazo in limine, como se está planteando con la normativa que ya contamos. Siempre hay que tener en cuenta este detalle, que tiene que acreditar que el modelo no solamente está debidamente implementado, sino que las personas, miembros de la organización, hasta el último eslabón de la compañía, de forma transversal, cuentan con el conocimiento de cómo va a ser el programa que se está implementando, cuál es la política de la empresa en relación a temas de transparencia y cultura ética corporativa, y para generar mayor integridad empresaria. No me quiero extender mucho el tiempo, pero decimos que el sector minero también, al generar tanta ganancia, al manejar un flujo de fondos tan elevado, para lo que es también los números que maneja nuestro país, nuestra provincia y demás, es muy vulnerable a los riesgos penales en la medida en que existe mayor posibilidad de que se generen hechos de corrupción por cohecho de algún funcionario público. Entonces, eso es muy importante también que lo tengan en cuenta las empresas, y también el tema de la gestión de los permisos y de la gestión en la medida que tenga relación con comunidades, digamos, indígenas, por ejemplo, de algún lugar, o comunidades muy reducidas. También es importante tener en cuenta que se tiene que hacer capacitación y se tiene que hacer un tema de responsabilidad social corporativa para poder llegar mejor a la comunidad y que no exista este rechazo, y así también de esta manera mitigar los riesgos de corrupción, en definitiva. Los riesgos de corrupción van a ser los primeros que va a tener que tener en cuenta la empresa, porque son los riesgos que están penados por la ley. No obstante eso, sí, como les contaba, tiene que tener en cuenta otro tipo de riesgos que a mediano o largo plazo, por cambios en la normativa, puede ser que a posteriori se puedan incluir. Bueno, esto más o menos ya se lo contaba, que se encuentran expuestas a denuncias que puede presentar cualquier actor, por ejemplo, los grupos ecologistas, Greenpeace, o agrupaciones políticas también, incluso de competidores dentro del rubro que pretendan obtener el permiso o la concesión que tiene esa compañía en ese lugar, en ese territorio, también está expuesta a ese tipo de denuncias. Entonces es fundamental contar con este programa de prevención de delitos para que, digamos, generar el derecho preventivo para que después la reacción que tenga la compañía sea idónea y sea eficaz en el tiempo. Bueno, yo les puse acá el tema de la brújula porque siempre es importante que las empresas cuenten con un sistema de cumplimiento normativo, independientemente del rubro en el que se desempeñan. Me ha pasado justamente de asesorar a pequeñas empresas, a pymes, que por contar con programas de integridad, han sido contratadas por filiales de empresas mineras en nuestro territorio. Independientemente de la distancia, también es importante tener en cuenta que estas empresas buscan generar una cadena de valor y contratar con personas jurídicas o personas humanas que cuenten con estos lineamientos de transparencia en la contratación. Entonces, es un mecanismo que no solamente genera, digamos, ventajas a nivel económico, a nivel laboral, sino que también genera un cambio a nivel cultural y genera esta necesidad de contar con herramientas aptas que le dan posibilidad incluso a las pequeñas y medianas empresas, porque en nuestro país y en
en nuestra provincia, es más factible que una pequeña y mediana empresa, un emprendedor, se adapte mejor a estas normas por la mentalidad nueva que tiene, que una gran empresa o una estructura mucho más grande. Entonces también es una posibilidad de generar nuevos empleos de forma indirecta, por así decirlo. Esto también es parte de lo que ya decía el doctor Rodríguez, que la adecuada implementación de estos sistemas de integridad y además la implementación correcta de las normas que ya existen, generan inversiones rentables a mediano y a largo plazo en cualquier sector en el que se inserte esta actividad, ¿no? Y Compliance genera esta carta de presentación, una nueva perspectiva a la empresa, una nueva visión de los objetivos de la empresa, en la medida en que se le clarifiquen no solamente a los clientes y a los socios estratégicos, sino también a la comunidad, que en realidad la comunidad es la que termina decidiendo la viabilidad o no de los proyectos, cuando tampoco tiene la idoneidad para determinar la factibilidad del mismo. Entonces, es importante generar una concienciación, capacitaciones, entrenamientos, y mostrar las ventajas que puede llegar a generar este tipo de actividades en nuestro país. Bueno, yo creo que lo hice muy rápido para poder cumplir con el tiempo, porque si no, estábamos muy apretados, pero espero que a ustedes les haya servido este tema. Yo sé que Raúl les ha dado muy sucintamente lo que son los lineamientos generales, y yo no quería dejar de mencionar cómo Compliance funciona como un mecanismo para controlar y gestionar los riesgos propios de la actividad, así como existen unas normas ISO, por ejemplo, que son específicas de gestión de riesgo, específicas para el rubro de la actividad minera. Necesita de un oficial de cumplimiento que se encargue de adaptar eso al tamaño de la compañía, al sector en el que opera a nivel geográfico, que en nuestro caso genera un riesgo muy importante por el rechazo mismo que estábamos hablando, y además es una nueva herramienta de control de la actividad, un control que viene dado a través de un tercero, que es imparcial, que forma parte de lo que es la alta dirección de la compañía, tiene las mismas funciones que está al mismo nivel jerárquico que un CEO, pero reporta a toda la alta dirección, nada más que cuenta con la independencia, autonomía, que por ejemplo tiene un auditor. El tema es que tienen funciones diferenciadas porque los controles, como yo les había contado muy someramente, son mucho más amplios, abarcan muchos más aspectos, muchos más sectores de la empresa, pero eso no quita a que genera reportes sobre dónde puede existir mayores riesgos dentro de la actividad. Y en nuestro país es un aspecto a tener en cuenta porque existen riesgos no solamente estratégicos, sino también normativos, y riesgos reputacionales muy altos que generan unos costos elevados y terminan muchas veces, por la mala gestión de los mismos, generando el abandono de la empresa, de la posibilidad de insertarse en nuestro país, por esta falta de sustento y de controles y por el rechazo que la misma sociedad le va imponiendo. Así que yo quiero darle las gracias a todos los que han estado acá presentes.